Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 25 del Tratado de Sanedrín. Comenzamos una nueva Mishnah que nos va a hablar sobre aquellos que son Pesule Edut, es decir, personas que son inválidas para dar testimonio o para convertirse ellos en jueces. Nos dice la Mishnah, Velu a Pesulin, y estos son los que son inválidos. A Mezahek Bekubia, aquel que juega los dados. De Amalbe Ribit, y el que presta con intereses de Mafriach Yonim, y el que hace carreras de palomas. Vamos a ver después en la Gemara todos estos casos, vamos a entender bien. Besohare Shevit, y los que comercian con productos del séptimo año. Sabemos que el séptimo año, la tierra de Israel, su fruto no se puede comerciar con él, no se puede trabajar la tierra ni vender su fruto. Y dice, Amar Rabbi Shimon, Bitchila, Hayu Korinotan, Asfeshevit. Dice, al principio se les llamaba los que recogían los frutos del séptimo año. Misherabu Anasim, cuando se multiplicaron los matones, vamos a ver a qué se refiere. Hazru Likrotam Sohareshvit, volvieron a llamarlos entonces los comerciantes del séptimo año. Amar Viuda dijo Reviuda, Ematai, ¿cuándo es esto? Que todas estas personas son inválidas para dar para el testimonio, para hacerse jueces. Ematai, dice Bisman, Sheen Lahem Umanut, Elahu. Es decir, solamente cuando no tienen otro tipo de fuente de ingresos salvo esta. Avaliesh Lahem Umanut, Shelohu, Kesherim, pero si tienen otro tipo de trabajo, entonces sí. Es decir, lo que nos están indicando aquí, la Mishnah, es que el concepto de alguien que es pasul, que es inválido para la edut, tiene que ver con un concepto que es que el valor que se le da al dinero. ¿Por qué? Porque se sospecha que si no se le da valor al dinero o si se tiene problemas con el dinero, entonces esa persona por dinero se puede llegar a vender para dar un falso testimonio o para tomar algún tipo de soborno en su juicio. Y vamos a ver cómo todas estas cosas que hemos dicho aquí afectan a ese concepto. Rashi explica que tiene que una base de Gesel, de robo. Bien, vamos a verlo ahora mismo en la Gemara. Entonces nos dice la Gemara, Amesajek Bekubia, el que juega con los dados, es pasul, es inválido. Pregunta la Gemara, Maika Avid, ¿qué es lo que hizo para ser inválido? Amar Rami Barjama, dijo Rami Barjama, Mishum, de Ave Asmachta. De Asmachta lo cañe. Es decir, ¿por qué? Porque la persona que está jugando a los dados, apostando se refiere, él nunca, cuando pone su dinero, él nunca lo abandona en su pensamiento como que lo va a perder. Él siempre piensa que va a ganar y por eso cuando pone el dinero, ¿sí? A pesar de que sabe que hay una posibilidad de ganar, le dice, bueno, pero de perder, dice, bueno, pero yo voy a ganar y entonces voy a ganar más dinero. Y entonces, ese dinero que la persona gana o pierde es un dinero que se asemeja al Gesel, al robo. ¿Por qué? Porque la persona que que lo gana no lo adquiere realmente porque el otro nunca lo soltó en su pensamiento. Entonces eso es lo que dice Asmachta. Ahora, Rav Sheshet Amar dice Shekol Kihai Gavna lo Asmachtahu. Es decir, en este caso nunca hay una Asmachta. Entonces, ¿cuál es el problema? Decir Asukin be Yeshuve Aolam. Es decir, dice Rav Sheshet, dice, no es que haya una asmachta. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el que juega sabe que puede perder. Entonces, a fin de cuentas, después él en su corazón no abandonó el dinero, pero él ya sabía que podía perder. Entonces dice Rav Sheshet, ¿cuál es el problema? Porque estas personas que solamente se encargan de ganar dinero de esta manera, no se ocupan del funcionamiento del mundo. Es decir, el mundo requiere que haya gente que trabaje, que se ocupe de hacer negocios, de generar un movimiento en el mundo. Y estos que hacen, se quedan sentados en su casa, se van a jugar a los dados, ganan dinero, se van, vienen, vuelven. Sí, quiere decir que no le dan importancia al funcionamiento del mundo. Y como no le dan importancia al funcionamiento del mundo, eso afecta al EDUT. ¿Por qué? Porque alguien viene a decir, oye, yo debo un préstamo de 100.000 euros. Y él dice, no pasa nada, yo testifico, porque a fin de cuentas no tiene importancia para mí el dinero. Bien, a eso se está refiriendo.
Ahora, pregunta de Gemara, May Benayo, ¿cuál es la diferencia entre los dos puntos de vista que dijimos? El de Rami bar Hama y el de Rav Sheshet. Y Kabenayu, esta es la diferencia de Gamar Umanute Ajarite. Es decir, cuando la persona tiene otro tipo de fuente de ingreso, otro tipo de ocupación. Amar la viuda, dijo la viuda, Ematai, ¿cuándo es esto? Que estos son Pesulim, Bisman Shen Umanut, cuando no hay otro tipo de trabajo. El Ahu. Entonces, estamos diciendo que ahí es donde estos son inválidos para dar testimonio. Avalieslaem Umanut Shelohu, pero cuando tienen otro tipo de ocupación aparte de esta, Kesherim son Kesherim. Es decir, eso que estamos diciendo, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Se apoya en lo que dijo justamente la viuda. Es decir, la viuda que nos dijo que la persona que juega los dados es inválida. ¿Por qué? Porque no tiene otro tipo de ocupación. Pero si hace otra cosa en la vida y además juega los dados, entonces ahí dice la viuda es kasher. Y eso justamente se coincide con el tema de decir si hay asmachta o si es una cuestión de Ishubo Shelolam, de ocuparse del funcionamiento del mundo. Muy bien, Aval Yesh Laem Humano Shelohu, pero si tiene. Dijimos ya, perdón. Entonces concluye la Gemara y dice, de las palabras de la viuda, alma, entonces ¿qué deducimos de aquí? Ta'ama de Magnitin, el motivo de nuestra Mishnah, Mishum Yeshuvo Shelolamu, es por el funcionamiento del mundo. Como dijo Rav Sheshet, Kasha le Rami bar Hama, esto presenta una dificultad para la opinión de Rami bar Hama. Entonces trae de proponer la Gemara otra explicación. Y dice, Viejitema, si me quieres decir, pligue Rabanán, ale de la viuda, que los sabios están en discusión con respecto a lo que dijo la viuda, que es cuando no tiene otro trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ve a Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, ¿acaso no dijo Rabbi Yoshua ben Levi, colma com llama la viuda, siempre que la viuda introduce sus palabras con ematai, ¿cuándo es esto? O bame, ¿en qué cosa? ¿Qué es lo que está haciendo? Enoela le faresh libre jajamim. Lo hace, lo que está diciendo, lo que está introduciendo con esas palabras, no es más que la explicación de las palabras de los sabios. Es decir, que aquí la viuda que dijo, Ematai, ¿cuándo es que son Pesulim? ¿Qué quiere decir? Que está explicando. Y está explicando quiere decir que no está en discusión con ellos. De Rabbi Yohanan. Y entonces Rabbi Yohanan, cuando dijo que las palabras de la viuda, Ematai, viene a explicar, Ubame, y en qué cosa va la halok. Es decir, es otra opinión. Es decir, lo otro fue Rabbi Yoshua ben Levi, esto es Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice no. Cuando dice Matai es porque viene a explicar. Cuando dice Bame es que viene a discutir. Udekule alma, y todo el mundo está de acuerdo, tanto Rabbi Yoshua ben Levi como Rabbi Yohanan, en Matai le fareshu. Es decir, que cuando dice Matai, cuando es esto, es porque viene a explicar, que es justamente lo que trae nuestra Mishnah. Entonces, nos dice la Gemara, rechaza esto y dice Gabra, a Gabra, Karrami. Tú estás poniendo una pregunta de una persona a otra persona, es decir, Ma, Akushia, mi libre Rabbi Yohanan. ¿Cuál es la dificultad de las palabras de Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi sobre las palabras de Rami bar Hama? Mar Sabar, es decir, Rami bar Hama, ¿qué opina? Pligue, que Rabbi Udá y los Jajamim discuten. Umar Sabar, y el otro sabio opina que lo pligue, que no discuten. Pregunta entonces la cámara, dice, ¿me lo pligue y acaso no discuten? Beatania, ¿acaso nos enseñó en una baraita? Ben, Sheyeshlo, Umanut, Shelo, ya sea que no tiene otro trabajo más que este, el de jugar a los dados, Ben, Shenlo, Umanut, Elahu, incluso, perdón, ya sea que no tiene otro trabajo, o ya sea que sí tiene otro trabajo aparte de este, Ares de Pasul, esa persona es inválida. Y la Beraita dice, Ahi, en realidad, Enakeshitat, Ejad, Mitane, Mishnatenu. En realidad, no es como esta Beraita no sigue la opinión de uno de los dos sabios de nuestra Mishnah, sino la viuda, Mishum, Rabbi Tarfonhi, es la opinión de la viuda, según Rabbi Tarfon, de Tania, como se enseñó en una Beraita, Rabbi Yehuda, Omer, la viuda dice Mishum Rabbi Tarfon, el nombre de Rabbi Tarfon, Leolam, en realidad, en Ejad Mehem Nazir, לפי שלא ניתנה גזרות אלא
lehipalea. Es decir, habíamos visto en el Tratado de Nazir, dos personas que están ahí, dice, yo me hago Nazir, si ese que viene por ahí es Nazir, y dice, yo me hago Nazir si esa persona que viene por ahí no es Nazir. Es decir, que no se puede hacer una promesa de Nezirut, a no ser que sea algo que ya se sabe, y no se puede hacer con el berur de después. ¿Bien? Entonces, ¿cómo afecta esto? Ela, Shenadru, Nezirutehem, Rak al Safek. Si le hicieron una promesa de Nezirut solamente sobre una duda. Y entonces no hay una decisión clara de decir, voy a ser Nazir. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Que para Rabbi Tarfón, incluso aquella persona que se obliga a sí mismo de al tzad mesuyam, de un cierto aspecto, ¿sí? Y en realidad él no sabe si tiene razón o no, no se está obligando entonces a nada. Muy bien. El segundo caso que trajo la Mishnah, ¿cuál fue? Hamalbe berribit, la persona que presta con intereses. Amar Rabá, dijo Rabá, perdón, lo ve, berribit, pasul. El que lo ve, el que presta con intereses, es inválido. Vamos a ver aquí, perdón, lo ve. El que presta con intereses es inválido para dar testimonio para ser juez. Pasul la edu. Perdón, repetimos. Malbebe ribit es lo que dijo la Mishnah, el que presta. Rabba que dijo, lo ve, no solamente el que presta, el que pide prestado sabiendo que va a pagar intereses también es inválido para la edu. Pregúntale a Mara. Veanantnan malbebe ribit. Ah, pero si nosotros hemos enseñado en la Mishnah solamente malve, el que presta. Entonces responde la Gemara y dice, malve haba berribit. Es decir, kol mishtatfe alba kulam pesulim. Todos los que forman parte de este préstamo con intereses son inválidos. Nos cuenta la Gemara. Bar Benitus, es decir, una persona que se llamaba Asihidu B. Tres Ahade. Testificaron sobre él dos testigos. Hadamar uno dijo, Kamedide Osif Berribita. Es decir, ante mí yo vi como él, ¿sí?, prestaba con ribit, con intereses. Hadamar y el otro dijo, le didi Osfi Berribita. A mí me prestó con intereses. Pasle Rabba Levar Benitus. Entonces, Rabba, ¿qué hizo? Lo invalidó para dar testimonio. ¿Por qué? Porque tenemos dos testigos que están diciendo que esa persona presta con intereses. Pregúntale a Mará, de Rabba de Amar, pero ¿acaso no fue Rabba el que dijo, lo ve Ribit Pasula Edut, que el que pide prestado con Ribit, con interés, es inválido? Que hemos dicho que el segundo testigo que dijo, a mí me prestó con intereses, entonces él es un lo ve de Ribit. Entonces, para Rabba también debería ser inválido, y entonces no habría dos testigos. Entonces, ¿cómo es que Rabba dijo hay dos testigos y entonces lo voy a hacer inválido para dar testimonio? Dice, lo ve Ribit Pasula Edut, ve Abale Rasha, es decir, el que pide prestado sabiendo que va a pagar intereses se le llama Rasha. ¿Por qué? Porque está infringiendo una mitzvah de la Torah. La Torah dijo, Rasha Ed, no te hagas que un Rasha sea un testigo. Es decir, el Rasha es inválido para ser testigo. Entonces, ¿cómo responde la Gemara y dice? Rabba letame, Rabba va según su punto de vista, de amar Rabba, pues dijo Rabba, Adam, Karov, Etzel, Leatzmo. Es decir, una persona se lo considera como un familiar con respecto a sí mismo. Ben Adam, Meshimasmo Rasha. Y una persona no se puede hacer a sí mismo Rasha. Entonces, cuando él dijo, yo pedí prestado de esa persona con ribit, con interés, se está haciendo a sí mismo Rasha. No se le considera Rasha porque él mismo no se puede hacer a sí mismo Rasha. Entonces tenemos dos testimonios y entonces por eso Rabba lo nombró a quien estaban, a Banitus, lo nombró inválido para dar testimonio.
Ahu Tavja de Ishekach, de Nafka Trefa Mitute Yade. Entonces, ¿qué pasó? Había un carnicero que se encontró que vendía carne taref, carne no kasher. Pasle, Rabbi Nachman lo invalidó para dar testimonio. ¿Por qué? Porque es un rasha. Le abre, ¿qué hizo? Es decir, lo quitaron de su puesto. Ya no le dejaron ser mashojet. Azal, ¿sí? Este tabaj, este shohet, Rabbi Mezaye Utufre. ¿Qué hizo? Se dejó crecer el pelo y las uñas, como esa persona que está de luto por sí mismo haciendo teshuvah. Sabar Rabbi Nachman, pensó Rabbi Nachman, le akshure, de hacerlo otra vez kasher. ¿Por qué? Porque está viendo que hizo teshuvah. Amarle, Rabba le dijo, Rabba, Dilma, Airume, Ka Maarim. Dice, no, a lo mejor nos está engañando solamente para que hagamos esto. Entonces pregunta a la Gemara y explica a la Gemara y dice, el Amaita Cante. Entonces, ¿cómo esa persona que es Rasha puede ahora dejar de ser Rasha? En este caso, este carnicero, dice que de Rab Idi Barabín. Dice, tiene que hacer aquello como lo que dijo Rabbi Idi Barabín. Además, Rabbi Idi Barabín dijo Rabbi Idi Barabín a Hashud, a la Trefot, una persona que es sospechosa de vender carne no kasher, en lo tacaná no tiene forma de arreglo. Ad sheyelech lemakom she'en makirinoto, hasta que no vaya a un lugar donde no le conocen. Veyachzir aveda bedavar hashuv, y devuelva algo perdido que sea muy valioso. Es decir, ¿qué está demostrando? ¿Por qué engañó? Por dinero. Ahora que está demostrando que ya no le importa el dinero, incluso que encontró algo muy valioso que sabe que tiene que devolverlo, lo devuelve y no se lo queda. O sheyotzi trefa mitachad yado bedavar hashuv mishelo. O que coge y un animal que le costó mucho, mucho, mucho dinero, le hace shejitá y viene y dice, no, este animal no es kasher, ¿sí? Salió trefa. Porque eso le va a generar una pérdida y él está demostrando que ya no le importa esa pérdida, le importa más la veracidad de sus acciones y que todo sea acorde a la ley de la Torah. Muy bien. El tercer caso que nos dijo la Mishnah son Mafrije y Yonim, es decir, de los que hacen volar a las palomas, los que hacían carreras de palomas. Vamos a ver de qué está hablando aquí. Pregunta la Gemara. Mafrije Yonim, ¿qué son estos Mafrije Yonim? Dice, responde la Gemara y dice, ajá, Targuma, es decir, en Babel, ¿cómo explicaron esto? El que dice a su compañero, Nafriach Kolejad Yonato, que cada uno haga volar su Yona, su paloma, y Takdime Yoneja Leyon. Y vamos a ver si tu paloma llega antes que la mía, y sobre eso, entonces, la paloma que llega primero gana a la persona y entonces tiene un beneficio. La Bijama Baroshaya Amar, la Bijama Baroshaya dijo, Ere. Es decir, que decir, Shemelamed, Yonato, le enseña a su paloma, Limshoch Ajareja Yonim, es decir, a atraer a otras palomas. Va la paloma volando y van otras palomas sumándose a ella y después todas vuelven al palomar del primero, del dueño de la primera paloma, y entonces está robando esas palomas, por así decirlo. Pregunta la Gemara, mande amar aquel que dice, y takdime yonech leyon, si tu paloma gana la mía, maitama lo amar, ere, ¿por qué es que no dijo que Mafrije y Yoná son el que manda a su paloma para que atrape a otras palomas? Amar lejada, ¿qué te va a responder? Ere, ese captador de palomas, no es inválido para el testimonio, porque no es un robo lo que está haciendo. Mi pene darke shalom be alma, sino que solamente por mantener la paz, que la gente no se enfade unos con otros, es que no lo debe hacer. Pero en realidad no está robando. ¿Por qué? Porque todas las palomas, el lugar donde se posan, en el palomar en el que se posan, en realidad no quiere decir que el dueño del palomar sea dueño de esa paloma. ¿Sí? Y todas guardan un cierto aspecto de Efker. Mande a María aquel que dijo, Ere,
es decir, que el que es inválido para el edut, para el testimonio, es el que hace volar su paloma que traiga otras. Maitama, lo amar, ¿por qué entonces nos dijo, Itak dime Yonach leyon, si tu paloma se adelanta a mi paloma? ¿Por qué no dijo eso? Responde la Gemara, Amar Leja te va a decir, Hainu, mensaje Bekubia. Dice, es lo mismo que apostar, que jugar con dados. ¿Por qué? Porque están apostando sobre algo. Como te la Gemara vida. Ahora, le da mi, Shepiresh, según aquel que opinó que Mafrije Yonah, que el que hace volar a las palomas, es una competición a ver quién llega antes. ¿Por qué entonces es necesario que la Mishnah nos enseñe otro tipo de juego de apuestas? Ya nos dijo Mensaje Bekubia, responde la Gemara y dice, Tana, así se enseñó, Mensaje Bekubia, el que juega con los dados, Tole Beda Tatzmo. Es decir, ahí él pone su esperanza de ganar en algo que depende solamente de él. ¿Sí? Yo sé cómo tirar los dados para que salga lo que tiene que salir, yo sé cómo jugar las cartas para ganar, yo sé cómo... Entonces ahí depende de él. Pero Betana, y también enseñó, Mafrije Yoná, Mafrije Yonim, el que hace volar las palomas, Tole, Bedad, yo no. Ahí no depende de él, depende de la paloma. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia lo que dijimos al principio, el tema de la asmachta. Es decir, cuando una persona sabe que ganar o perder depende de su propia habilidad, él se apoya más en su propia habilidad que en decir voy a perder. Pero si ya depende de la paloma, a lo mejor entonces tiene menos intención a la hora de decir, a lo mejor la paloma le pasa algo, entonces ya no tiene toda la seguridad de que va a ganar. Ustrige, y en realidad necesitamos los dos, de Itana, porque si solamente hubiese enseñado el que juega de los dados, Tole Bedatasmo, es decir, que depende de él, Atamhu de Logamar. Ahí, un magne. Ahí es donde la persona realmente no se desprendió de su dinero y lo hizo adquirir al otro. ¿Por qué? Porque no se sospecha que va a perder. Llamar, pues dijo Kim Lee Benafshe. Todo, ¿sí? Yo me conozco a mí mismo y sé lo que soy capaz de hacer. De Yadana Fe. Y yo sé muy bien jugar con los dados. Y entonces voy a ganar. Aval, pero Tolé, verdad, yo no. Pero si pone su confianza y sabe que depende de su paloma, entonces ahí qué va a pasar. Ika, Shelo, yo qué voy a decir, que no piensa, eh, el que pierde, no pensaba que seguro que iba a ganar, porque sabía que dependía de la paloma. Veitan y se hubiese enseñado solamente con los que hacen volar la paloma, Tolevedat yo no, es decir, que depende de la capacidad de la paloma, ¿qué habríamos dicho? Únicamente los que hacen volar las palomas, es ahí donde Logamar Amafsid Dato, es ahí donde el que pierde no estaba totalmente convencido de que iba a ganar. De Amar, ¿por qué? ¿Qué dice? Ben Naksha, Talia Milta. Es decir, en la velocidad de la paloma es que depende todo. Veana y Adana, Lenakushe Fe. Y yo sé muy bien cómo hacer que la paloma vuele muy rápido. Por lo tanto, voy a ganar. Aval, pero Toled Vedatasmo, si pone todo que dependa del mismo, Emma, ¿qué voy a decir? Ahí no sospecha, no pensó el que perdió que seguro que iba a ganar. Entonces, por lo tanto, sí que necesito enseñar las dos cosas, tanto si depende del que apostó, él mismo en persona, como si depende el que apostó de algo que es externo a él. Muy bien. Métibe. Ahora, pregunta a la Gemara, trae una oposición de una veraita. A Mesajai Bekubia, el que juega con los dados, que estudiamos en nuestra Mishnah, que es inválido. Eluhen a Mesajakim ba pispasim. Es decir, es el que juega con unos trozos de madera que sirven para hacer ruido para que las palomas vuelen rápido. Velo befispasim bilbad amru, y no solamente sobre esto es que fue dicho sobre este tipo de maderas.
dice Velo, muy bien, Ela, Afilu, incluso también, Clafe Egozim u Clafe Rimonim, es decir, cáscaras de nueces y cáscaras de granadas. Bien, eran otros tipos de juegos de azar. Ve Matai, Hazaratán, y cuándo entonces estas personas pueden hacer teshuvá y ya van a ser válidos para dar un testimonio. Mishe Ishberu et Pesifsehem, cuando rompen esas maderas suyas. Vejazru, Veyazhiru, Bahen, Hazara, Gemura, y entonces van a hacer una Hazara, se van a arrepentir, una teshuvá completa. De Afilu, Bejinam, lo abre, es decir, que incluso sin dinero por medio no van a jugar a eso. Ahora, Malbebe Ribit, el que da un préstamo con interés, que estudiamos arriba, Ejada, Malbebe, Ejada lo ve, tanto el que presta como el que pide prestado con interés, Pesulim, son inválidos, como dijimos arriba. De Matai, Hazdaratani, ¿cómo pueden hacer Teshuvah? Misheikreu et shtarehen, cuando rompen los documentos del préstamo. Veyachzeru bahen Hazara y hacen Teshuvah completa. La filu lenochri lo mezov mosfe. Y ni siquiera un no judío, que a priori, según la Torah, sí se le puede prestar con interés, deciden no prestarle con interés. Maflige yonim, y esos que hacen borrar las palomas que estudiamos en la Mishnah. Elu shemasrin et ayonim. Es decir, que molestan a las palomas para que vuelen más rápido y que compitan una con la otra. Veló, Yonim, Bilbad, Amru, y no solamente lo dijeron con respecto a las palomas. El afilu, Behemá, Hayá, Baof, incluso sobre cualquier tipo de animal, de bestia o de pájaro. De Matai, Hazaratan. ¿Y cuándo pueden hacer Teshuvah? Misheyishberu, Pegamehem. Cuando rompen sus pegamim, es decir, Shenokshim Bahem, que hacían ruido con eso para molestar a los animales para que vayan más rápido. Veyazdir Bahen Hazara, Gemura. Y entonces ahí van a hacer Teshuvah completa. De Afilu, Midbar, es decir, que incluso en el desierto, donde no hay problema de Gesel, de robo, ¿sí? Name lo abde. No van a hacer tampoco ahí esas competiciones. Ahora, Sohare Shevit, lo siguiente que dijo la Mishnah, que fue Sohare Shevit, los que comercian con frutos del séptimo año. Entonces dice, Elu, Shenosin, Venotnim, Beperot Shevit, es decir, aquellos que comercian, compran y venden frutos del séptimo año. Ve Matai Hazaratan, y cuando hacen Teshuvah, que Tagia Shevi'it Ajeret, cuando llega otra vez el año de la Shemitah, el séptimo año, Veibadelu, y se alejan de esta actitud y no lo hacen. Amar Rabbi Nehemia, dijo Rabbi Nehemia, lo mafsika, lishorá, elu hazara devarim bilbad amru. Es decir, lo misefeka, les ojarim. Es decir, no es por la duda de si van a comerciar o no. ¿Sí? Devarim bilbad amru. Es decir, solamente dijeron palabras. Es decir que, ¿cómo hacen Teshuvah? Diciendo, no voy a comerciar más, y después, cuando llega el siguiente año de Shemitah, se apartan de ello y no lo hacen. Ela, Telich Gam, Az Hazarat. También es necesario que vuelvan atrás, Mamón, que devuelvan el dinero que comerciaron en el séptimo año. Ketzat, ¿cómo va a devolver ese dinero? ¿Sí? Es decir, nadie salió perdiendo de lo que él hizo. ¿A quién se lo va a devolver? El Omer dice, Ani Ploni, Bar Ploni, Kinasti, es decir, yo, fulano, hijo de Mengano, gané
Mataim Zuz Beperot Shevit. Gané 200 monedas con frutas del séptimo año, que comercié con ellas. Varehen, y estas 200 monedas, Netunim Bematanal Aniyim. Yo se la doy como un regalo al, a los pobres. Ahora va a explicar la Gemara la pregunta. Katane Mihatz, de todas formas, está escrito en la Beraita, Veloma Frigeyonim Bilbad, no solamente los que hacen volar las palomas, sino también Behemah, Hayaba, Of, los animales, las bestias y las aves. Bishlama le manda Amar, según el punto de vista que dice, y Takdime Yonach Leyinon, si se adelantó tu paloma a la mía, entonces te voy a dar tal cantidad de dinero. Hainu, de Mashkeje le Behemah. Perdón. Es decir, es donde podemos encontrar que con una behemá, con un animal, se puede hacer una competición. El alemán de Amar, pero para aquel que dice que la explicación de Sohare Yonim es are, es esa paloma que va atrapando otras palomas con ella. Entonces, ¿por qué dice behemá? Behemá bat ajihi, ¿acaso un animal yo puedo mandar una vaca y que vaya por otros establos y las vacas le empiezan a seguir y vuelven todos conmigo? Responde la cámara y dice, in sí, beshor habar. Se refiere a un toro, Galmin ze neemar, sholejó lejaví imo behemot. Es decir, un shor habar, un toro salvaje que lo que hace es eso, él pasa por un lugar y va recogiendo otros animales junto con él. Explícale, Gamara. Aquello que explicamos de Behemá, que dice la Beraita, se refiere a un shor habar, es decir, un Uhman de Amar Shor Habar min Behemahu. Es decir, y esto también hay que tener en cuenta, que sea el punto de vista que considera el Shor Habar, el toro salvaje, como una Behemá. Ditnan, como dice una Mishnah en Masejet Julin, Shor Habar Behemahu, es una bestia. Rabbi Yossi Omer, min Shel Chaya, perdón, es un animal doméstico. Rabbi Yossi dice es una bestia, es un animal no doméstico. Muy bien. Trae la Gemara, la Braita, Tana, Osifu Alehen. Es decir, sobre estos que son inválidos para el testimonio, añadieron etagazlanin, los ladrones, vea hamsanim, es decir, que toman un objeto sin la voluntad del dueño y le dejan dinero. Es decir, se lo compran a la fuerza, por así decir. Pregunta la Gemara. Dice, de Oraitahu, Gazlán, mi de Oraitahu. Dice, ¿qué me estás diciendo? Que es inválido el Gazlán, el ladrón. Eso es de Oraita. La Torah ya nos dijo. Responde la Gemara, ¿por qué? Porque dijo que no tomes el testimonio de un rasha. Y el Gazlán está infringiendo una misma de la Torah. Es un rasha y entonces no puede dar testimonio. Responde la Gemara y dice, Behemet, Loni Silja. En realidad fue necesario añadir el Gazlán, ¿sí? El Gazlán normal. Ela limtziat Jerez Shote Bekatán. Es decir, para aquel que roba un objeto que encontró que pertenecía a un sordo mudo, a un demente o un niño menor. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas estas personas no tienen propiedad, no pueden adquirir nada. Entonces, cuando yo le quito algo a estas personas, entonces en realidad se lo estoy quitando a alguien que nunca lo tuvo. Pero aún así, te dice, es Gesel, es robo y no puedes testificar. Meikara, al principio, lo paslu, no los invalidaron. ¿Por qué? Porque Sabur, Metziaje, el Shotebe Katán, los exige, es decir, que objetos perdidos de un sordo, de un demento, de un niño pequeño, no es habitual. Inami, y también, Mitgilat lo paslu, mi penet, al principio tampoco los invalidaron por causa de que mi penet de Rabbi Shalom de alma.
Shelo Yutsru Meribot, para que no haya peleas, para que haya paz entre las personas. Que van de Hazu, cuando vieron los sabios de Sof Sof, Mamona Hu de Kashakle, cuando vieron que realmente, a fin de cuentas, era dinero y que generaba problemas, Pisil, Pislinuhu Rabanan, los invalidaron los sabios a los que hacían este tipo de robos. De la misma manera, a Hamsanim, Maikara, en un principio, Sabur, pensaron los sabios que incluso los que obligan a los dueños a vender y les dan dinero, Dame Kayahib, le dieron a los dueños finalmente monedas, le dieron dinero. Akrae Bealmahu, Ben Lipsolón, no deberían entonces invalidarlos. Finalmente, que van de Habu Ka Atfe, de Katfe, es decir, que vieron Shezorkin Maot Lifnehem, que tiraban las monedas o el dinero, desde Mamash, que en Gezel es como si fuese un robo, de Gazru Behu Rabanan, y entonces ahí también decretaron los sabios que esas personas también quedaban invalidadas para dar testimonio. Tana se enseñó en una veraita, Od Osifu Alehen, más tipos de casos se añadieron. Dice Hagabaim, es decir, los recaudadores de impuestos. Vea Moxin, es decir, los Gabaim son los que. Ok. Son dos tipos de recaudadores de impuestos. Unos son Gabaim y otros son Moxin. Moxin es como el de la aduana, el Amejes. Y los Gabaim son los que recogían la arnona, es decir, el impuesto normal. Roim, los pastores, dice Meikara, en un principio, Sabur, ¿qué pensaron los sabios? Que no hay ningún problema con los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores, ¿cuál sería el problema de Gesell que hay con ellos? Que ellos mandan a sus animales y pasan en campos que no son suyos a veces. Entonces también se llama Gesell. Ela, pero Akrae Bealma Hu, después se basaron en un versículo. ¿Sí? Ulebasov, y al final que van de Hazu, cuando vieron los sabios de Ka Mehavne Veshadu, que los pastores realmente enviaban de manera voluntaria a otros campos, Lejatjila, a priori, Gazrubehu, Rabanan, entonces ahí decretaron los sabios que no puedan testificar tampoco ellos. Ahora, Agabaim Mohsin, los recaudadores de impuestos, Meaikar en un principio, Sabur, pensaron los sabios, Mai de Kitzlehu, o sea, que esa cantidad que ellos reunían, Ka Shakle, era esa cantidad justa la que tenían que recoger, y que cobraban de manera justa. Que van de Hazu cuando vieron de Kashakle Yetra, que vieron que cobraban de más, Pasilinuhu. Entonces los invalidaron para los testimonios. Amarraba, dijo Raba, Roe, Sheambru, este pastor que dijeron, Ejad, Roe, Behemá, de Ka, Vejad, Roe, Bakar, Gaza. Es decir, ya es, o sea, cuando dijeron el pastor, se refirieron a los pastores de ganado vacuno o de ganado ovino. ¿Sí? Bema, dacá, fino o grueso. Pregunta la cámara. Umi, ¿y acaso Amar Raba, Aji, así es como dijo Raba, que tanto el ganado vacuno como el ovino, los pastores son inválidos? Amar Raba, dijo Raba, Roe Behema, dacá, el que es pastor de ganado ovino, Beres Israel, Pesulim, en la tierra de Israel son inválidos para el testimonio. Porque Shechmiruba, es decir, los sabios fueron más estrictos con la tierra de Israel para que no se robe. Ubehut Salar es Kesherim, pero fuera de la tierra de Israel son Kasher. Roebe Magasa, pero el pastor de ganado vacuno, Afilu Beres Israel, Kesherim, incluso en la tierra de Israel, son válidos para el testimonio. Explícale, cámara. Au, esa persona, Be Magdilim,
Itmar. Es decir, eso que estamos diciendo, nos referimos a cuando se hace crecer a tu animal en casa. Por lo tanto, no se los manda a pastar en otros campos. Dice la Gemara, Ejinami, Ajinami, Mistabra. También así parece lógico de decir. Mi de Katane, el hecho de que está enseñado en la Mishnah arriba, Neemanim al Sheloshah Roetzon, Roe Bakar. Es decir, que son fiables para ser jueces, nos apoyamos si son 3 pastores de vacuno, es decir, Behemagasa. Mailab, ¿acaso no es que estamos diciendo Leedut para el testimonio? La Gemara dice, no estamos hablando aquí de eso, que lo recibe como testigos. El Ashmekablim Ledina, que lo recibe sobre él, acepta que sean sus jueces. Vejen, Dai Kaname, y así también lo puntualiza. Es meticulosa las palabras de la Mishnah. De Katane está escrito Sheloshah Roe Bakar, es decir, 3. Veile Edut, si fuese para el testimonio. Sheloshah la Amalí, ¿para qué necesitaría 3? Habría dicho solamente 2. El Amay. Entonces, ¿qué quiere decir? Ledina, para formar un bedín para que sean jueces. Y es así. Calle, tenemos una dificultad. May aire. Madúa, ¿por qué enseñaron justamente Sheloshah Roe Bakar? 3 pastores. Are kol vi tlata de lo gambre dina name. Shelo lamdu ladun. Estos 3 que no aprendieron a juzgar tampoco pueden entonces ser jueces y no se los puede recibir su juicio. Responde la Gemara y dice, aquí que amar, así es como que explicarlo, afilu hane de lo shejije beyishuv. Es decir, incluso aquellos que no son expertos en Masao Matán, es decir, en leyes económicas de negociación, puedes recibirlos sobre ti para que sean los jueces. Amar a viudar, hijo de viudar, stam roe, cualquier tipo de pastor, pasul, es inválido. Stam gabay, kasher, cualquier tipo de gabay, de cobrador de impuestos, es válido. Nos cuenta la Gemara, Abuja de Rabbi Zera, el padre de Rabbi Zera, Abad Gaviyuta Tlesar Shanim, fue cobrador de impuestos durante 13 años. Kihaba Ateresh Nahara le mata. Cuando llegaba a Rosh Nahar, Sheu Asar, Shebishvilo Govim et Amejes Lair, es decir, que era el ministro para el cual se recogían los impuestos en la ciudad, para verificar la cantidad de personas que hay en la ciudad y fijar cuánto dinero tenía que recoger de cada uno. Y Haba Haze, cuando veía el Gabay de Ainu Abúa, de Rabizera, cuando veía que el cobrador era el padre de Rabizera, el Rabanán, Amar Lehu, les dijo, Lej y mi bo behadreja. Es decir, escondeos, que no os vea el ministro, que hay muchas personas aquí y que establezca un precio muy elevado para la ciudad. Y ya bajase, y cuando veía el Gabay, Anshe de mata a las personas de la ciudad, Amar les decía, Sar Resh Nahara Ata le mata. Es decir, este ministro de Economía viene a la ciudad de Aidna, Nahis Abba Lefum Bara, Ubara Lefum Abba. Es decir, Apam, Yishhot Haben Bifne Aviv, aquí viene ya, pero viene con mala intención. Va a degollar al padre delante del hijo y al hijo delante del padre. Es decir, nos va a fijar unos impuestos muy duros. Si va a ver, Kulehem, si os va a ver a todos. Por lo tanto, id y esconderos, que no vea que estáis todos aquí. Umignazu Kule Alma. Entonces se escondían todos.
Vejiate, y cuando llegaba este ministro a la ciudad, Amarle le decía el Gabay, dice, Mamán Gabay, Mimi, ¿de quién voy a cobrar impuestos? Aquí no hay nadie, no hay mucha gente. Y también nos cuenta así la Gemara sobre este Gabay, este cobrador de impuestos. Kinija Nafshe, que Shamad Lipater cuando iba a morir, Amar Lehu les dijo a los que se encontraban alrededor de su lecho de muerte, Shiklu, Shekulu Tlesar Mae, es decir, tomad 13 monedas de Tzaireli Bisdinae, que están atadas a mi pañuelo. Vejadrule le planea y de llevárselas a fulanito de Dishkaltinhu Mine, que se las tomé a él. Veló Istelijuli. Y no tenía que habérselas tomado. Es decir, antes de morir, que dijo, por favor, este dinero que cogí de más, devolvérselo a quien yo se lo cogí, que no se lo tenía que haber cogido. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día, Giscubenzo.